Hola amigas y amigos, hoy hablaremos sobre civilizaciones de América prehispánica, la civilización maya. Contenido. Características generales. Desarrollo histórico, periodificación. A. Imperio Antiguo, siglos 4 a 10. B. Imperio Nuevo, siglos 10 a 17. Organización político y social. Economía maya. A. Agricultura. B. Comercio. Manifestaciones culturales. A. Arquitectura. B. Escultura. C. Cerámica. Avances científicos. A. Matemáticas. B. El calendario maya. Religión. Principales dioses. Escritura maya. Decadencia de los mayas. Características generales. En el territorio americano no solo se desarrolló la cultura andina. En América del Norte también se desarrollaron importantes civilizaciones, una de ellas es la cultura maya. Los mayas habitaron la península de Yucatán, en Centroamérica. En estos territorios actualmente se encuentran los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas. Al igual que el imperio inca, el fin de la sociedad maya se dará con la llegada de los europeos, en el caso mesoamericano será el español Miguel Urzúa, quien los conquistará en el año 1697. Desarrollo histórico, periodificación. A. Imperio Antiguo, siglos 4 a 10. Entre los años 300 y 900 después de Cristo la civilización maya gozó de un periodo de esplendor cultural. Se caracterizó por la construcción de ciudades, como Tikal, la más importante, Palenque, Huaxactún y Quiriguá. En estas metrópolis se construyeron centros cívico-ceremoniales de grandes dimensiones, donde habitaron miles de pobladores. El final de esta etapa se explica con el abandono progresivo de las ciudades y la emigración hacia diferentes zonas de Yucatán, lo que trajo como consecuencia la crisis política, social y económica. B. Imperio Nuevo, siglos 10 a 17. Posterior a la crisis, se produce una nueva época de florecimiento, con la cual se inicia un nuevo imperio. En este periodo se desarrollan ciudades como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Muchos factores causaron la decadencia de los mayas. Plagas, desastres naturales. Sin embargo, el factor más importante fue las luchas continuas entre los pueblos, lo cual aprovecharon los conquistadores europeos en 1697. Organización político y social. Los mayas no llegaron a consolidar un estado unitario o central, se organizaron en ciudades-estados, las cuales eran gobernadas por un jefe, Alatsuinik, cuyo cargo era hereditario. Fue una sociedad jerarquizada y cada ciudad-estado se organizaba de la siguiente manera. Alatsuinik y la nobleza, formada por los monarcas y los jefes locales, concentraban el poder político, religioso y militar. Agin, sacerdotes. Este grupo tuvo un gran poder e influencia en el pueblo maya debido a sus conocimientos de astronomía, indispensable para la agricultura. Se encargaba de los rituales y su cargo era hereditario. El pueblo. Se dedicaban a la agricultura, eran la principal mano de obra en los trabajos que mandaba el Estado.
Los esclavos eran comprados o capturados como prisioneros de guerra. Se les forzaba a trabajar sin pago alguno o, en el peor de los casos, eran sacrificados. Economía maya. A. Agricultura. Fue la base de la economía maya, la cual complementaron con la caza y la pesca. Entre sus principales cultivos tenemos el maíz. El área de cultivo se amplió gracias a los avances en agricultura. Por ejemplo, se construyeron los cenotes, que eran lagos naturales, y los bancales, que eran terrazas de cultivo en pendientes. Se aplicó el sistema de agricultura itinerante o milpa, que consistía en la quema de un sector del bosque para nutrir el suelo y así poder cultivar una mayor diversidad de productos. Se les considera como los principales aportadores del cacao al mundo. B. El comercio. Les permitió obtener materias primas como cobre, jade, plumas, granos de cacao y obsidiana. Con estos elementos se producían herramientas o instrumentos que eran utilizados en las ceremonias de sacrificios humanos. Por ejemplo, la obsidiana servía para confeccionar cuchillos muy finos. Se organizó una amplia y compleja red comercial, tanto en el interior como en el exterior, hacia otras regiones de Mesoamérica. Manifestaciones culturales. A. Arquitectura. Los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población. Estos edificios eran las sedes de las ciudades-estado. Un elemento fundamental de su arquitectura lo constituye el arco falso, también llamado bóveda maya. Sus construcciones servían como templos, palacios e incluso como observatorios astronómicos. Sus restos arqueológicos evidencian espacios de reunión pública donde se presume realizaban el juego de la pelota. Algunos sitios importantes: Tikal, Huaxactún, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. B. Escultura. Se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos, utilizando la técnica de los altorrelieves y bajorrelieves. Trataban de no dejar espacios en blanco y registraba en estas obras la historia de cada ciudad. C. Cerámica. Se emplearon diversas técnicas: cerámica incisa, figuras en relieve o pintadas, con frecuencia decorada con glifos y complicadas escenas. Avances científicos. A. Matemáticas. Su sistema numérico fue vigesimal, es decir, basado en el número 20. Fueron los primeros en el uso del cero, en la numeración, lo que les permitió realizar varias operaciones matemáticas. B. El calendario maya. Elaboraron un complejo calendario de 365 días, a partir de la observación del movimiento de los astros y definir con precisión los ciclos del Sol, la Luna y de los eclipses. Con esos datos armaron una tabla de predicciones a la que solo tenían acceso los sacerdotes. Religión. Los mayas fundamentaron todos los aspectos de su vida en torno a sus creencias religiosas.
Por ello se construyeron imponentes templos, donde realizaban sus ceremonias. El Akin, o sumo sacerdote, dirigía las ceremonias religiosas donde eran frecuentes los sacrificios humanos como ofrendas a los dioses. Principales dioses. Hunahpu, creador de todo y padre de los dioses. Izamá, señor de la sabiduría, dios solar. Fundador de los mayas, hijo de Hunahpu. Kukulkan, la serpiente emplumada. Escritura maya. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura, la cual era jeroglífica e ideográfica, representación de ideas. Las inscripciones las hacían en diferentes soportes como piedras o paredes. Los españoles mandaron a elaborar códices en papel o en pergaminos de piel de ganado. A través de los códices, se puede conocer mucho más sobre la historia maya. Decadencia maya. A lo largo de la historia maya, se aprecia un proceso de poblamiento de sus ciudades seguido por otro de despoblamiento. Las posibles causas de estos hechos son los siguientes. Rápido crecimiento de la población que los llevaba a buscar más recursos. El talado y quema exhaustiva de los bosques provocaba el desgaste de las tierras, obligando a la población a buscar otras tierras. Finalmente, los mayas serán conquistados por los europeos, que aprovecharon la crisis reinante en esos momentos. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.